¿Sabes cómo sientes los sabores? Si dijiste con el cerebro, está muy bien, pero este necesita información proporcionada por los sentidos del olfato y el gusto. El gusto es un sentido que funciona por mecanismos químicos, pero requiere que se disuelvan las moléculas estimulantes para que sean detectadas. El olfato, por su parte, es mucho más sensible que el gusto, de modo que una concentración dada de una sustancia alimentaria estimula el sistema olfatorio con mucho más intensidad que el estimulante del sistema gustativo, pues mientras masticamos se van generando sustancias químicas que pasan a los receptores olfatorios presentes en nuestra nariz. Pero, ¿cómo sucede esto? Los receptores del gusto se encuentran en la lengua, en particular en las papilas gustativas. Hay 4 tipos de papilas gustativas: las papilas gustativas circunvaladas, las papilas foliadas, fungiformes y papilas filiformes. En las papilas gustativas se localiza el corpúsculo gustativo encargado de enviar las señales de las sustancias químicas disueltas en la boca hacia el sistema nervioso central, en particular a través del séptimo y noveno par craneal. ¿Cuáles son las características de las papilas gustativas? Las papilas circunvaladas son las de mayor tamaño pero menos número. Están dispuestas cerca de la base de la lengua en la denominada V lingual. Las papilas filiformes tienen forma ónica cilíndrica y terminan por una corona de filamentos puntiagudos. Estas los encontramos en la superficie plana de la lengua y ligeramente en los bordes. Las papilas fungiformes tienen la forma de un hongo, de ahí su nombre, y se localizan en la parte anterior de la lengua. Por su parte, las papilas foliadas corresponden a pequeñas elevaciones que se localizan en la región lateral y posterior de la lengua. Anteriormente se pensaba que las papilas gustativas eran específicas para un sabor, lo que originó esquemas como este que les presento para representar las regiones de la lengua que representan el sabor amargo, ácido, salado y dulce. Sin embargo, las evidencias experimentales actuales han demostrado que esto es erróneo, ya que los 5 sabores pueden detectarse en las diferentes regiones de la lengua, incluyendo el sabor umami. Asimismo, se ha determinado que los corpúsculos de botones gustativos presentan neuroreceptores para los 5 sabores. Es entonces como a partir de estos 5 sabores primarios, el sistema nervioso construye los demás sabores que caracterizan a los alimentos. Ya que sabemos esto, entendamos cómo funciona. Los corpúsculos gustativos son los encargados de detectar los sabores que se encuentran en los alimentos. Estos se localizan en las papilas gustativas, que a su vez los podemos encontrar distribuidas ampliamente en la lengua. Ahora bien, una vez que los corpúsculos detectan la sustancia química de los alimentos, esta información detectada en la lengua se envía al cerebro a través de la vía del gusto. La vía del gusto involucra 3 neuronas. Como primera tenemos a los receptores de las papilas gustativas y la primera neurona aferente, que está constituida por nervios de pares craneales del séptimo, noveno y décimo par craneal. Estas neuronas establecen sinapsis en el núcleo del tracto solitario, en particular la región gustativa del tallo cerebral, y de aquí asciende la segunda neurona, que se va a proyectar hacia el tálamo. De allí emerge la tercera neurona, que va a conectar sinápticamente a la corteza del tálamo con la corteza gustativa. En este otro esquema repetiremos nuevamente. Primeramente, el gusto inicia en la lengua, en donde encontraremos los corpúsculos gustativos. La información que se detecte será enviada a los 3 pares craneales, el 12º, el 9º y el 10º. Por ejemplo, la información detectada en la región anterior viaja a través del nervio facial. La región posterior envía su información a través del nervio glosofaríngeo. La región de la faringe la envía a través del nervio vago. La información arriba hacia el área gustativa del núcleo tracto solitario, que como mencionábamos anteriormente se encuentra en el tallo cerebral. Posteriormente, la información asciende hacia el tálamo
al núcleo ventral posterior del tálamo, exactamente en la porción medial, para continuar estableciendo conexión sináptica hasta arribar a la corteza gustativa, en particular el opérculo frontal de la ínsula anterior. Por otro lado, como ya habíamos mencionado, el olfato igual juega un papel importante, puesto que el olfato evalúa la calidad nutritiva de los alimentos, de igual manera contribuye a los cambios fisiológicos de la digestión, detecta señales de peligro y relaciona el olor con el recuerdo, todo esto a través de los aromas. ¿Dónde se localizan los receptores del olfato? Los receptores del olfato se localizan en las fosas nasales, las cuales son dos cavidades separadas por un delgado tabique nasal que comunica con el exterior por los orificios nasales o noninas para la entrada y salida del aire. Detrás de cada nanina aparece un pequeño espacio llamado vestíbulo nasal, cuyas paredes internas presentan unos pelos gruesos llamados vibrisas. En el límite posterior de las fosas nasales hay otros dos orificios llamados coanas, los cuales desembocan en la nasofaringe, sirviendo de comunicación con el resto del aparato respiratorio. La pared media de las fosas nasales forman el tabique nasal y la parte lateral los cornetes nasales, que son unas prominencias óseas de anatomía irregular y se conocen tres tipos de cornetes: el inferior, el medio y el superior. Los cornetes permiten comunicar con los senos paranasales, por ejemplo, con los senos paranasales maxilares, etmoidales y frontales. Las fosas nasales también están recubiertas de vellosidades y una capa de mucosa denominada pituitaria, formada de células epiteliales ciliadas, tejido conectivo, así como de células calciformes productoras y secretoras de moco. La mucosa nasal o pituitaria reviste todas las cavidades, incluyendo los senos paranasales. Se conocen dos tipos de mucosas: la pituitaria roja, localizada en la región inferior y caracterizada por su alta vasculatura, lo que le proporciona el tono rojizo y cumple con la característica de calentar y humidificar el aire que penetra por la nariz, y así limpiarlo de las pequeñas impurezas y partículas extrañas. Se encarga de producir moco, el cual, junto con el movimiento, se expulsa al exterior para mantener limpia la fosa nasal, evitando así el ingreso de polvo o microbios al organismo. La parte superior de la mucosa que recubre la nariz se llama pituitaria amarilla, y aquí se encuentra la región responsable del olfato, debido a que las células especializadas que contienen los receptores olfativos predominan en esta región. ¿Cómo se transmite la información del olfato? Primeramente, las moléculas de olor en forma de vapor que están flotando en el aire llegan a la mucosa o pituitaria amarilla para estimular a los receptores sensoriales. Posteriormente, las neuronas del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios que se encuentran en la parte de atrás de la nariz, descansando sobre el hueso etmoides. Aquí les muestro una amplificación de un bulbo olfatorio, así como las neuronas receptivas que transmiten la información hacia las neuronas del bulbo olfatorio. Posteriormente, la información se va a enviar a través del nervio olfatorio o primer par craneal. Este nervio envía información hacia la corteza olfativa en el lóbulo temporal, sin pasar por el tálamo. En el lóbulo temporal se divide en dos vías llamadas primitivas. La primera corresponde al área olfativa medial y la segunda al área olfativa lateral, o también denominada vía antigua. La vía olfativa medial conecta con el hipotálamo y posteriormente con el tallo cerebral, particularmente con la formación reticular del núcleo dorsal del vago. Participan en las respuestas autonómicas en los aromas, por ejemplo, la secreción de jugo gástrico cuando percibimos alimentos que nos gustan. La vía olfativa lateral conecta con el hipocampo, la amígdala, así como con el lóbulo de la ínsula. Esta está implicada en la memoria olfativa.
Un ejemplo de esto es cuando se acerca a la persona que te gusta y reconoces su olor. Una tercera vía, denominada reciente, conecta con el tálamo y posteriormente con la corteza orbitofrontal. Participa en la percepción consistente de los aromas.